Hola, yo soy Rodrigo Villarroel y esto es Electroprac, el canal donde encontraremos el eslabón perdido entre la teoría y la práctica. En esta ocasión les mostraremos el principio de superposición en la resolución de circuitos eléctricos como parte de una serie de tutoriales de electricidad básica. Comencemos. El principio de superposición se aplica a circuitos resistivos por tener estos un comportamiento lineal, ya que obedecen a la ley de Ohm. Veamos el enunciado. En cualquier rama dada de un circuito con múltiples fuentes, la corriente puede calcularse al determinar en esa rama particular las corrientes producidas por cada fuente que actúa sola, con todas las demás fuentes reemplazadas por sus resistencias internas. La interpretación de este enunciado es la siguiente. En un circuito resistivo que tenga dos o más fuentes de corriente de voltaje, podemos calcular la corriente parcial que genera cada una de las fuentes de manera independiente, para posteriormente obtener la corriente total mediante una suma algebraica de las corrientes parciales. Para esto debemos mantener encendida una de las fuentes, la fuente de interés, y apagar todas las demás fuentes. Veamos qué significa apagar una fuente en el análisis de circuitos. Apagar una fuente de voltaje significa que debemos garantizar 0 voltios entre sus dos terminales. Por lo tanto, vamos a reemplazar por un cortocircuito. Apagar una fuente de corriente significa garantizar 0 amperios de circulación entre sus dos terminales. Por lo tanto, vamos a reemplazarlo por un circuito abierto. En el ejemplo tenemos dos fuentes de voltaje. Por lo tanto, para analizar y determinar las corrientes que genera la fuente V1, lo que debemos hacer es apagar la fuente V2. Reemplazamos por un cortocircuito y determinamos las corrientes parciales generadas por V1. Volvemos a activar la fuente V2 y para analizar las corrientes que genera de forma parcial V2, debemos apagar ya también V1, reemplazándolo por un cortocircuito. Determinamos las corrientes parciales que genera V2 y observemos que para determinar la corriente total en cada una de las ramas debemos realizar una suma algebraica de la siguiente manera. En la resistencia R1 la corriente total se la determina como la suma algebraica de las corrientes parciales. Observar que la corriente parcial I1,2' tiene signo negativo, ya que tiene una dirección contraria a la polaridad designada a la corriente total I1. En el caso de la resistencia R2, observemos que las dos corrientes parciales tienen la misma dirección, por lo tanto ambas serán positivas. En el caso de la resistencia R3, la corriente total tiene la misma dirección que la corriente parcial de color azul, pero dirección contraria en la corriente parcial I3. Por lo tanto, I3 deberá tener un signo negativo. Este es el circuito que vamos a resolver aplicando el principio de superposición. El objetivo es determinar las corrientes que circulan a través de cada una de las resistencias, vale decir la corriente en cada una de las ramas del circuito. Una vez obtenidas las corrientes en el circuito, las corrientes en cada uno de los resistores del circuito, podremos obtener el voltaje en ellos aplicando simplemente la ley de Ohm. La metodología a seguir será la siguiente. Primero vamos a apagar la fuente VB y vamos a calcular las corrientes originadas por la fuente VA. Posteriormente apagamos la fuente VA y calculamos todas las corrientes originadas por la fuente VB. Finalmente sumamos ambas respuestas parciales, las corrientes parciales, para obtener la corriente total. Procedamos.
Apagamos la fuente VB, eso significa darle un voltaje de 0 voltios. En circuitos, en teoría de circuitos, esto equivale a reemplazar por un cortocircuito. A partir de aquí vamos a aplicar la siguiente metodología. Observemos que ese circuito consta de una sola fuente y podemos aplicar nosotros el método de reducción mediante resistencias equivalentes para obtener la corriente que sale de la fuente, para posteriormente ir aplicando divisor de corriente para obtener estas corrientes en estas ramas y una vez más divisor de corriente en este punto para obtener estas corrientes. Por lo tanto, la resistencia R5 con la resistencia R4 observamos que están en paralelo y vamos a calcular su valor equivalente, que le vamos a dar el nombre de R45. Vamos a utilizar la fórmula del producto de las resistencias entre la suma de las mismas, recordando que esto se utiliza solamente para dos resistencias en paralelo. Ya dibujamos el circuito con ese nuevo valor de resistencia equivalente y le damos el nombre de R45. Esta resistencia resulta estar en serie con la resistencia R3, por lo tanto calculamos su resistencia equivalente dándole el nombre de R345, sumamos los valores y obtenemos el valor equivalente. Y dibujamos el circuito con la resistencia equivalente R345. Y observamos que este valor equivalente se encuentra en paralelo con R2. Aplicamos una vez más la misma fórmula. Le vamos a dar el nombre de R2345. El producto de las dos resistencias entre la suma de ambas. Y el valor resultante lo utilizamos para redibujar esa resistencia equivalente. Redibujamos el circuito. Y la resistencia R2345 se encuentra ahora en serie con la resistencia R1. Procedemos a determinar el valor equivalente, que le vamos a dar el nombre de R12345, y al estar en serie simplemente vamos a aplicar la suma de ambas. Finalmente redibujamos el circuito y hacemos el siguiente análisis. La corriente que sale por la fuente es la misma corriente que ingresa a la resistencia equivalente. Además, el voltaje en la fuente, la caída de voltaje en la fuente es la misma caída de voltaje en esta resistencia equivalente porque se encuentran en paralelo. Por lo tanto, podemos aplicar la ley de Ohm para determinar el valor de esa corriente. A partir de ahora vamos a ir retrocediendo, dando pasos atrás en el cálculo de las resistencias equivalentes para ir analizando y para ir aplicando divisor de corriente. Vamos a dar un paso atrás en la reducción del circuito y observamos que la corriente que sale de la fuente VA es la misma corriente que ingresa a la resistencia R1. Por lo tanto, escribimos que la corriente IR1 es igual a la corriente de la fuente VA. Retrocedemos una vez más en la reducción del circuito y observamos que la corriente que sale de la resistencia R1 se divide en dos corrientes, corriente R2 y corriente R345. Podemos aplicar de esta forma la fórmula del divisor de corriente. Vamos a aplicar esta fórmula. La corriente en IR2 será igual a la corriente de entrada IR1 por la resistencia opuesta a la rama en la que estoy calculando la corriente, que sería R345, entre la suma de ambas. Esta fórmula se utiliza solamente cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Aplicamos la misma fórmula para determinar la corriente en R345 y obtenemos el siguiente valor. Para aplicar la misma fórmula, la corriente de entrada es la misma, IR1, R2 es la resistencia opuesta a la rama que estamos queriendo obtener la corriente. Dividimos entre la suma de ambas y obtenemos 0.561 mA. Retrocedemos o damos un paso atrás en la reducción del circuito y podemos observar que la corriente que acabamos de determinar, R345, es igual a la corriente en la resistencia R3. Por lo tanto, notamos que la corriente IR3 es igual a IR345.
Finalmente, dando un paso atrás en la reducción, observamos que podemos aplicar una vez más divisor de cociente, utilizando como cociente de entrada la cociente IR3. Aplicamos. La cociente IR5 será igual a la cociente de entrada IR3 por la resistencia opuesta entre la suma de ambas. La cociente en IR4 será igual a la cociente de entrada IR3 por la resistencia opuesta R5 entre la suma de ambas. Resumimos todos estos cálculos y todas se encuentran con la comilla, de tal forma que todas son cocientes primas, cociente prima en R1, prima en R2, cociente prima en R3, en R4 y en R5. Ahora procederemos a calcular las cocientes originadas por la fuente VB. Para eso vamos a apagar la fuente VA. Reemplazamos por un cortocircuito. Tenemos R1 con R2 en paralelo. Le damos el nombre de R21. Redibujamos el circuito con R21. Este está en serie con R3. Calculamos R321. Redibujamos el circuito con R321. Este resultado está en paralelo con R4. Calculamos el equivalente de este paralelo, que le damos el nombre de R4321. Redibujamos con este valor el circuito, reemplazando estas dos resistencias en paralelo. Este resultado se encuentra en serie con R5. Calculamos la resistencia equivalente, que le damos el nombre R54321, y redibujamos el circuito. El mismo análisis. La cociente que sale por esta fuente es la misma que entra a esta resistencia. Aplicamos ley de Ohm y determinamos su valor. Damos un paso atrás en la reducción. La cociente que sale de la fuente es la misma cociente que ingresa a la resistencia R5, por lo tanto IR5 será igual a la cociente VB. Damos un paso atrás en la reducción y utilizamos la cociente IR5 como cociente de entrada para este divisor de cociente. Calculamos las dos cocientes. Damos un paso atrás en la reducción del circuito. Observamos que la cociente R321 es la misma que la cociente IR3. Anotamos la cociente IR3 es igual a I2' R321. Una vez que tenemos ya la cociente en la resistencia R3, damos un paso atrás en la reducción y la utilizamos esa cociente como entrada para aplicar nuevamente divisor de cociente en este nodo. Procedemos a hacer los cálculos. La cociente en R1 y para la cociente en R2. Resumimos todos los cálculos, todos los resultados. Todas se encuentran con dos primas. I2' R1, I2' R2, I2' R3, R4 y R5 respectivamente. Nos vamos al circuito original con esos valores. Las cocientes originadas por la fuente VA de 3 voltios son estas de color rojo, con sus valores respectivos. Anotamos aquí al lado las cocientes obtenidas por la aplicación de la fuente VB. Las dibujamos con color azul. Tenemos aquí el resumen de los resultados y para poder obtener las cocientes totales debemos realizar una suma algebraica. Significa que en el caso de que la cociente IR1' y la cociente IR12' tengan sentido contrario, debemos realizar una resta. Si tienen la misma dirección, como en el caso de la resistencia R2, entonces debemos aplicar una suma directamente. Eso se refiere con la suma algebraica. Considera los signos. Si están en direcciones contrarias, la suma algebraica considera los signos. Aquí veremos entonces, sobre esta imagen, la dirección de las cocientes que nos vamos a dar para determinar la cociente total. Para determinar esta cociente total, yo debo
contemplar I'(R1) como positivo, porque está en la misma dirección. Luego I2'(R1) de color azul con signo negativo, porque está en signo contrario a esta dirección. Para el caso de la resistencia R2, la corriente está circulando de arriba hacia abajo. Por lo tanto, al tener las dos corrientes parciales la misma dirección, realizaremos simplemente una suma. De la misma manera, para la R3 va a haber una resta, para R4 va a ser una suma y para R5 va a haber una resta. Los resultados los obtenemos aquí. La corriente IR1 es igual a I'(R1) menos I2'(R1). Observamos que el resultado sale negativo. Podemos deducir de este signo que la corriente real que circula a través de la resistencia R1 es de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como asumimos inicialmente al momento de resolver el circuito. Esto tiene lógica. Si observamos el valor de las fuentes de voltaje, VA tiene 3 voltios versus VB que tiene 9 voltios. Al tener más peso, al tener más voltaje, más energía potencial la fuente VB, es lógico pensar que las corrientes que origina VB son mayores que las corrientes que origina VA. Por lo tanto, la dirección real de las corrientes en las ramas superiores va a ser de derecha a izquierda y por eso me salen todas negativas. IR1, IR3 y R5. En el caso de las corrientes en las ramas R4 y R2, no hay ningún problema porque todas están yendo de mayor potencial hacia GND. Por lo tanto se suman y salen positivas. Finalmente, para concluir el ejercicio, realizamos la simulación. Aquí tengo las capturas de imagen de la simulación realizada, observando los valores de las corrientes, que son prácticamente los mismos valores que hemos obtenido. Aquí está en microamperios, menos 147.5 microamperios, que es lo mismo que menos 0.148 miliamperios, con una pequeña diferencia en el redondeo. En R2, el valor medido en simulación son de 953 microamperios o 0,954 miliamperios, que es prácticamente lo mismo. Observamos en R3, menos 1.1 miliamperios con nuestros cálculos, menos 1.1 miliamperios también. En R5 menos 2.286 miliamperios y en los cálculos menos 2.287 miliamperios. En R4 1.185 miliamperios y en los cálculos 1.185 miliamperios igual. Bien, de esta forma hemos concluido la resolución del circuito aplicando el principio de superposición para determinar los voltajes en cada una de las resistencias y las potencias en cada uno de los elementos del circuito. No es más que aplicar ley de Ohm y la fórmula general del cálculo de la potencia. En futuras presentaciones vamos a resolver este mismo circuito por el método de voltajes de nodos y por el método de corrientes de mallas. Si les gustó esta entrega, no duden en suscribirse, darle un like, compartir el video y si tienen alguna sugerencia o algún comentario pueden dejarlo en el box de abajo. Hasta pronto.